Fue vendida como vergüenza, pero él la honró con su apellido. Cuando me entregaron para borrar la mancha de su sangre, creí que mi vida terminaría en silencio. Pero un hombre mestizo, despreciado por los mismos que me traicionaron, me devolvió un nombre y algo que nunca conocí: respeto. Suscríbete ahora para no perder ninguna historia que toca el alma. Desde que nací, fui una sombra en mi propia casa. Mi madre nunca hablaba de quién era mi padre, y mi abuela, la matriarca de los de la Torre, jamás me llamó por mi nombre. Para ellas, yo era solo un recordatorio de un pecado que preferían enterrar. Mi cabello era más oscuro que el de mis primos. Mis facciones no parecían las de la familia. Cuando los vecinos murmuraban a mis espaldas, decían que yo no era hija legítima, sino fruto de un amor prohibido con un hombre indígena. Y aunque nadie lo confirmaba, su silencio decía más. Al crecer, mi presencia se volvió incómoda. A los 18 años, cuando mi belleza comenzó a florecer, decidieron que era peligroso mantenerme en la casa familiar. Una tarde, mi abuela me llamó a su estudio. Su voz era tan fría como el mármol del piso. «Lucía, mañana vendrá alguien a buscarte. Será mejor para todos». «¿A dónde voy?», pregunté, sintiendo un vacío en el pecho. «A un lugar donde ya no avergüences a esta familia». Intenté suplicar, pero sus ojos de acero me silenciaron. Esa noche comprendí que para ellos yo nunca había sido más que una vergüenza. Al amanecer, un carruaje llegó. En la puerta me esperaba un hombre de tez morena, con mirada serena y ropa sencilla, pero de porte firme. No parecía un comprador vulgar, ni un capataz. Su silencio imponía respeto. «¿Es ella?», preguntó mirando a mi abuela. «Sí, llévatela, y no vuelvas». Y así fui entregada a un desconocido, como si mi vida no tuviera valor. El viaje fue largo y silencioso. A través de la ventana del carruaje veía los campos extendiéndose hasta perderse en el horizonte. El hombre que me llevaba no dijo nada durante horas, pero su presencia no era amenazante. Era más bien impenetrable, como si ocultara algo que no estaba listo para revelar. Cuando finalmente llegamos, me sorprendió lo que vi. No era una mansión opulenta, como las de los blancos ricos del pueblo, pero tampoco una hacienda pobre. Era un lugar amplio, cuidado, rodeado de maizales. Había un aire de dignidad y trabajo honesto. El hombre me ayudó a bajar. Su voz, grave pero suave, me desconcertó. «Mi nombre es Diego Mendoza. Aquí estarás bajo mi cuidado». Me condujo a una habitación sencilla pero limpia, con un lecho de madera y cortinas blancas. Antes de marcharse, dijo algo que jamás esperé escuchar. «No te traje aquí para avergonzarte más. Aquí nadie te juzgará por tu sangre». Me quedé de pie, sin saber qué responder. ¿Por qué hablaba como si entendiera mi dolor? Esa noche, mientras me recostaba, escuché desde mi ventana la voz de Diego dando indicaciones a los trabajadores. Era un hombre respetado, pese a ser mestizo en una región donde los de su origen eran despreciados. Y me pregunté, ¿por qué había aceptado recibirme? ¿Qué ganaba él con cargar la vergüenza de otra familia? Los días comenzaron a pasar, y pronto entendí que la hacienda Mendoza era diferente a cualquier otro lugar que hubiera conocido. Allí trabajaban indígenas, mestizos y hasta peones que habían huido de haciendas donde eran tratados como animales. Diego no hacía distinciones. Hablaba con todos con el mismo tono respetuoso, y ellos lo miraban no con miedo, sino con sincero aprecio. Yo, que siempre había vivido en silencio, invisible, comencé a sentir algo extraño. Nadie me juzgaba por mi origen. Una tarde, mientras ayudaba a recoger maíz, Diego se acercó.
Su sombra se proyectó sobre el campo dorado. «Lucía, aquí no tienes que demostrar nada», me dijo con calma. «Si quieres trabajar, trabaja. Si quieres estudiar, también puedo enseñarte. Pero no eres una sirvienta». Sus palabras me desconcertaron. Me miró a los ojos, y no vi en su mirada deseo ni lástima, solo un respeto profundo. «¿Por qué me trajiste aquí?», me atreví a preguntar. Diego respiró hondo, como quien decide revelar solo una parte de la verdad, porque nadie merece ser entregado como si no valiera nada. Y porque tu historia está ligada a la mía, aunque aún no lo sepas. Me quedé helada. ¿Qué quería decir con eso? Esa noche, mientras dormía, escuché desde la sala el sonido de Diego tocando una melodía suave en una guitarra. Era una canción triste, que hablaba de promesas rotas y destinos que se cruzan. Y por primera vez sentí que en aquella casa había algo más que refugio. Había un secreto esperando ser descubierto. Con el paso de las semanas, me atreví a explorar más rincones de la hacienda. Descubrí una biblioteca pequeña, pero llena de libros antiguos, cartas y fotografías. Una tarde, mientras ordenaba algunos papeles, encontré un cofre de madera tallada. Dentro había un retrato antiguo, y al verlo, el aire me faltó. Era una mujer idéntica a mi madre, pero más joven, vestida con un traje elegante. Junto a ella había un hombre indígena de porte noble. En el reverso, escrito con una caligrafía firme, decía: «Mariana de la Torre y Emiliano Mendoza, unidos por un amor prohibido 1879». Mi corazón latió con fuerza. Mariana de la Torre era mi madre, y Emiliano Mendoza, ¿sería el padre de Diego? Cuando Diego entró en la sala y me vio con la fotografía en las manos, su expresión cambió. No de enojo, sino de una tristeza profunda. «Así que ya lo sabes», dijo en voz baja. «¿Qué significa esto?», pregunté. Se acercó lentamente, como si cargara siglos de silencio. «Tu madre y mi padre fueron separados por la misma familia que te escondió. Ella fue obligada a casarse con un hombre que la trató como un error, y mi padre murió defendiendo su honor». Sentí un nudo en la garganta. Todo el desprecio que había sufrido en mi vida tenía una raíz. Yo era la descendencia de aquel amor que ellos quisieron borrar. «Lucía», continuó Diego, «te trajeron aquí porque creyeron que yo te cargaría como una vergüenza, pero lo que no saben es que tú llevas la sangre que ellos intentaron negar». Lo miré, sin poder contener las lágrimas. Había pasado mi vida sintiéndome menos, sin nombre, sin lugar, y de pronto entendía que mi origen era más noble de lo que todos pensaban. Desde aquel día, la relación entre Diego y yo cambió. Ya no era solo el hombre que me había rescatado de la humillación. Ahora sabía que era el único que comprendía mi historia, porque también cargaba las heridas de la misma injusticia. Él comenzó a enseñarme sobre la administración de la hacienda. Me mostraba cómo tratar con los trabajadores, cómo negociar las cosechas y, sobre todo, cómo escuchar a las personas con dignidad. Cada vez que hablaba, lo hacía con una calma que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Una tarde, mientras revisábamos viejos documentos, Diego me miró y dijo: «Lucía, todo lo que ves aquí no me fue dado. Lo construí con mis manos, mientras ellos intentaban borrarme». «¿Ellos?», pregunté. «Los mismos que te entregaron como si fueras un objeto, la familia de la Torre». Sentí un escalofrío. Era como si nuestras vidas fueran dos ríos separados que finalmente se encontraban. «No quiero que vivas escondida», continuó. «Si tú quieres, puedo devolverte tu lugar, pero tienes que decidirlo tú». Me quedé en silencio. Regresar al pueblo significaba enfrentar a los que me despreciaron, los que me señalaron como una vergüenza, pero una semilla de valentía comenzaba a crecer en mi corazón.
Esa noche, mientras la luna iluminaba la hacienda, comprendí que Diego no solo me estaba ofreciendo un techo, sino la posibilidad de reconstruir mi historia con mi propia voz. Diego comenzó a preparar lo inevitable, mi regreso al pueblo que me había condenado al silencio. No sería una visita cualquiera. Llevábamos documentos, fotografías y cartas que probaban que mi madre no había sido una pecadora, como ellos decían, sino una mujer que amó y fue obligada a callar. Antes de partir, Diego me tomó las manos con una firmeza que nunca olvidaré. Lucía, cuando llegues allá, intentarán humillarte de nuevo. Intentarán decir que todo esto es mentira. Pero recuerda, tu dignidad no depende de sus palabras. Asentí, aunque por dentro el miedo me devoraba. El viaje hasta el pueblo fue largo, pero esta vez no era la misma joven asustada que había salido de allí en silencio. Ahora llevaba conmigo la verdad, y a alguien que estaba dispuesto a respaldarla. Al llegar, las miradas curiosas nos siguieron como sombras. La plaza central estaba llena, como si todos supieran que algo iba a suceder. Mi abuela, la matriarca de los de la Torre, nos esperaba en la puerta de la antigua casona. Su mirada era de puro hielo. «¿Por qué has vuelto?», preguntó con voz cortante. Diego dio un paso al frente y habló con la calma de quien sabe que tiene la fuerza de la verdad. «Venimos a limpiar un nombre que ustedes ensuciaron y a devolverle a Lucía lo que ustedes le negaron, su historia». La gente empezó a murmurar. Mi abuela intentó disimular, pero sus manos temblaban. «Todo esto son mentiras», dijo, intentando desviar las miradas. Pero Diego levantó en alto la fotografía de mi madre con su padre. «¿Mentiras? Entonces, ¿por qué escondieron esto durante décadas?». El murmullo se convirtió en un murmullo más fuerte. Algunos reconocieron el rostro de Mariana de la Torre, otros no podían apartar la vista del parecido conmigo. El murmullo de la gente crecía. Algunos se acercaron para ver la fotografía que Diego sostenía. El retrato de Mariana de la Torre, joven y radiante, junto a Emiliano Mendoza, desmentía toda la historia que mi familia había inventado para justificar mi existencia como una mancha. Mi abuela, con el rostro endurecido, intentó arrebatar la foto de las manos de Diego, pero él se mantuvo firme. «¡Basta!», exclamó ella. «Esa mujer deshonró a nuestra sangre». Diego la miró con una calma que dolía más que la ira. «¿Deshonró? No, amó. Y ustedes no soportaron que su amor fuera puro y libre, porque no cabía en sus prejuicios». Yo di un paso adelante. Mi voz, temblorosa pero decidida, se alzó por primera vez ante todos. «Ustedes me escondieron, me hicieron sentir como si no valiera nada. Pero la verdad siempre encuentra el camino. Yo no soy la vergüenza que dicen. Soy hija de Mariana de la Torre y nieta de Emiliano Mendoza, un hombre que nunca bajó la cabeza». La multitud empezó a murmurar más fuerte. Algunas mujeres del pueblo se llevaron las manos a la boca, asombradas. Los hombres que siempre habían obedecido a mi abuela comenzaron a mirarla con desconfianza. En ese momento, Diego sacó otro documento, una carta escrita por Mariana antes de morir, confesando toda la verdad. La leyó en voz alta. Cada palabra era como un puñal para los de la Torre. «Si algún día mi hija Lucía busca su lugar, no la detengan. Ella lleva en su sangre el amor que ustedes intentaron borrar. Y un día ese amor los juzgará». Mi abuela se desplomó en una silla, incapaz de sostenerse. Ya no había nada que pudiera negar. Fue entonces cuando Diego tomó mi mano y la sostuvo frente a todos. «Hoy Lucía deja de ser la hija escondida. Hoy es Lucía Mendoza de la Torre y llevará mi apellido con orgullo». Un silencio reverente llenó la plaza, y por primera vez
Sentí que mi nombre resonaba con dignidad. Después de aquel momento público, el pueblo entero quedó dividido. Algunos seguían del lado de los de la torre, otros comenzaban a mirarlos con desprecio. Pero nadie podía negar la evidencia. Las cartas, la fotografía y la historia de Mariana eran reales. Unos días después, un notario del pueblo llegó a la hacienda con una noticia inesperada. Traía consigo un testamento antiguo de Mariana de la Torre que había sido guardado en secreto por el párroco durante años. En él, Mariana declaraba que todas las tierras heredadas de la familia debían pasar a su hija Lucía cuando cumpliera la mayoría de edad. «Esto lo cambia todo», dijo el notario. Legalmente, Lucía es la única heredera legítima de la rama directa de los de la Torre. Mi abuela intentó protestar, pero su voz ya no tenía autoridad. Todos sabían que había ocultado el documento para quedarse con las propiedades. Diego me miró con una serenidad profunda. «Lucía, este es tu derecho. Pero la decisión de qué hacer con este legado es solo tuya». Respiré hondo. Durante toda mi vida había soñado con tener un lugar, un nombre, y ahora lo tenía, pero no quería repetir las injusticias que habían marcado mi infancia. «No quiero estas tierras para humillar a nadie», dije con voz firme. «Quiero convertirlas en un lugar donde nadie vuelva a ser escondido por su origen». Diego sonrió, orgulloso. La gente presente en la lectura asintió con respeto. Algunos incluso lloraron al ver que no respondía con odio, sino con dignidad. Fue entonces cuando Diego, ante todos, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló, no como un gesto romántico, sino como un acto de honra. «Lucía, yo te recibí como una mujer marcada por la vergüenza. Hoy te devuelvo tu historia con el lugar que siempre te negaron. ¿Me permites acompañarte como esposo y como igual para que juntos protejamos este legado?» Mis lágrimas cayeron sin poder contenerlas. Y ante todos, tomé su mano. El pueblo entero fue testigo de lo que siguió. Diego y yo no hicimos una boda ostentosa ni invitamos a la élite que antes me despreció. Nuestra unión fue sencilla, en la pequeña capilla de la hacienda, rodeados por trabajadores, amigos y las personas humildes que siempre habían sido invisibles para los de la torre. El párroco, quien había guardado el testamento de mi madre, ofició la ceremonia. Antes de pronunciar las palabras finales, se volvió hacia la gente y dijo: «Hoy no solo presencio un matrimonio, hoy veo la justicia de Dios manifestarse. Esta unión es la prueba de que el amor que intentaron destruir puede renacer en una nueva generación». Diego tomó mis manos y ante todos prometió algo que jamás olvidaré. «Lucía, no te doy mi apellido para que lleves mi nombre, sino para que nunca más vuelvas a sentirte sola». Con lágrimas en los ojos respondí: «Y yo tomo tu apellido no como un escudo, sino como un compromiso para que juntos cambiemos la historia que nos marcó». Cuando salimos de la capilla, los aplausos no fueron de protocolo, eran sinceros. Las mujeres del pueblo se acercaron a abrazarme, los hombres inclinaban la cabeza con respeto hacia Diego, y, por primera vez, sentí que ya no era vista como una vergüenza, sino como alguien que había transformado el dolor en dignidad. Esa noche, en la hacienda, encendimos velas en memoria de Mariana y Emiliano, y frente al retrato de mi madre prometimos que su amor no sería olvidado. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Una última revelación que cambiaría no solo nuestro destino, sino el de todo el pueblo. Semanas después de la boda, mientras organizábamos los documentos de las tierras, encontramos en el fondo del archivo de la hacienda una segunda carta de Mariana, sellada y dirigida a quien lleve mi sangre en el futuro. La abrí con manos temblorosas.
Su voz, escrita en tinta desvanecida, parecía hablarnos desde el pasado. Si lees esto, hija mía, significa que sobreviviste a la mentira. Nunca me arrepentí de amar a Emiliano Mendoza, aunque me costara la vida. Esta hacienda y estas tierras no deben ser un símbolo de venganza, sino de unión, que en ellas trabajen manos blancas, mestizas e indígenas, sin temor ni humillación. Ese será mi verdadero legado. Cuando terminé de leer, miré a Diego. Su rostro reflejaba algo que no era solo tristeza, sino esperanza. ¿Qué haremos con todo esto?, pregunté. Él sonrió. Esa sonrisa tranquila que pocas veces mostraba. Lo que ella pidió, que esta tierra sea para todos. Así lo hicimos. Convertimos las propiedades en un refugio y en un espacio de trabajo digno. Los antiguos jornaleros recibieron parcelas propias. Las mujeres que habían sido despreciadas hallaron un hogar. Con el tiempo, la hacienda Mendoza de la Torre se convirtió en un ejemplo para toda la región. El pueblo que me había señalado terminó respetándome, no porque buscara venganza, sino porque mostré que la dignidad no se impone con odio, sino con justicia. Y cada vez que alguien me llamaba señora Lucía Mendoza de la Torre, recordaba aquella tarde en que me entregaron como una vergüenza, y sonreía, porque comprendí que el destino no me quitó nada, solo me llevó por el camino necesario para encontrar mi verdadero lugar. Fui vendida para borrar una mancha, pero él me honró con su apellido, y juntos transformamos la historia que quisieron silenciar. Si esta historia tocó tu alma, escribe en los comentarios. La verdad siempre encuentra su camino. Y suscríbete para escuchar más relatos que sanan y honran el corazón.